Vamos a ver si lo podemos saludar ahora, Arístides. Hola, Arístides, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, felices de poder saludarlo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. El objetivo era poder reflexionar un poco sobre esta jornada que se ha fijado en el calendario mundial, el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Pensábamos un poco, bueno, en las consecuencias de este tipo de hechos y lo que significa, ¿no?, en términos de un flagelo contra esa población tan sensible. ¿Qué significa el día de hoy y qué se entiende por maltrato infantil? Bueno, realmente los niños constituyen una de las poblaciones más vulnerables junto con los adultos mayores. El día de hoy es para recordar todas aquellas situaciones en donde los niños pueden sufrir maltrato de parte de los adultos, fundamentalmente, y en lo que a nosotros nos compete en el ámbito escolar y en los clubes de parte de sus pares también. Así que para nosotros es una fecha sin duda sensible, que casi se une a la del próximo lunes 2 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Nos preocupa mucho lo que dejó la pandemia. La pandemia dejó afecciones mentales en muchos adultos, y UNICEF tiró el otro día una estadística muy dura que dice que 1 de cada 4 niños y adolescentes convivió en pandemia con un adulto con problemas de salud mental. 1 de cada 4. Es tremendo. Quizás esos problemas venían de antes de la pandemia, pero muchos se produjeron a partir de la pandemia. Adultos que perdieron el trabajo, adultos que perdieron un ser querido, adultos que vieron destruir sus hogares o separaciones, divorcios. Todo eso afectó en ellos y en quienes convivían con ellos, y si son niños, mucho más. Todo eso en parte lo estamos viendo reflejado en este retorno a la presencialidad en la escuela, porque sin dudas que todo lo que hemos padecido durante la pandemia, durante el tiempo de sin poder salir de casa o sociabilizar, hoy se ve reflejado. Entonces, es mayor el esfuerzo que tenemos que hacer los docentes y los padres y la familia y los adultos responsables para con estos niños que tanto han padecido. Le quiero preguntar a Arístides, digamos, hay algunas cuestiones que son muy complicadas, muy difíciles, pero es bastante claro lo del bullying, que hay que trabajarlo, tratarlo. Yo pienso en esas matrices culturales que tenemos, el caso del chirlo que hace falta para educar al nene, el golpe que por ahí si no lo damos parece que no le enseñamos respeto a los nenes. Digo, no hay en este caso ningún trastorno psicológico en el padre, no los hay de esa manera, pero siguen siendo relaciones violentas. ¿Cómo se hace para cambiar esa matriz, educar, generar una nueva cultura de la enseñanza? Mira, no es fácil, tenemos que deconstruirnos. Los adultos tenemos cuestiones culturales muy arraigadas que tienen que ver con esto del chirlo, con esto de la reprimenda física, que tiene que ver con esto de las prohibiciones, que tiene que ver con no crear espacios donde se pueda dialogar. Acordémonos, la mesa, el único que habla es papá y mamá, y los chicos calladitos en la boca. Tenemos que deconstruir todo esto para que ellos puedan contarnos qué les pasa, para que tengamos diálogos profundos con ellos en confianza, sin irnos al otro extremo. No nos olvidemos que somos padres, hablo de la familia, ¿no? No somos amigos de nuestros hijos, somos padres. Por lo tanto, el límite tiene que estar, el respeto tiene que estar, pero tiene que haber un mayor diálogo, un mayor espacio donde ellos puedan contarnos si están sufriendo o padeciendo alguna angustia y no tengan temor a hacerlo. Si esto se facilitaría, nos evitaríamos muchas situaciones por las que pasan ellos que pueden terminar muy mal. Así que fíjate que también se ha incrementado muchísimo el suicidio de niños y adolescentes post pandemia y durante la pandemia. Así que es otro tema a tratar, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos de maltrato infantil, también por supuesto que no hay que olvidar lo que es el trabajo infantil y que muchos niños del mundo trabajan cuando deberían estar estudiando y deberían estar ejerciendo su derecho a divertirse, a ir a la escuela, a tener una vivienda, a tener comida y a tener vestimenta. ¿En cuántos países del mundo esto no se cumple? Sí, claramente. Y en En el nuestro, por también. ejemplo.
En el nuestro también, en muchos lugares. Lamentablemente es una postal que se observa a diario. Quería consultarle, Arístides, recién hablaba de casos extremos como el suicidio, pero pensando en términos generales, porque sabemos lo importante que es esa primera etapa de la vida, cómo nos determina para la posteridad. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del maltrato infantil? Las consecuencias son niños con su autoestima baja, niños violentos, niños que no saben relacionarse de otra manera que no sea la forma violenta, niños que no tienen objetivos, que ante cada pasito están esperando un golpe, una reprimenda, que no tienen suficiente autoconfianza. Las consecuencias son nefastas, sin dudas. Es la etapa de formación, entonces donde más necesitan del afecto, de la contención, del abrigo de los papás, pero también de la independencia para que vayan formándose como personas. Ese abrigo, ese afecto, no tiene que ser una sobreprotección. Entonces, no es fácil ser padre, es una construcción cotidiana. Ninguno de nosotros nació sabiendo ser padre, pero todo se tiene que cimentar, sin dudas, en el amor, en el respeto, en el cuidado. Cuando uno decide ser padre, o no, muchas veces no lo decide, pero sí decide tomar la responsabilidad de ser padre, tiene que saber que es una responsabilidad para toda la vida. Bueno, y ahora sí le pregunto por uno de los temas fuertes que incluso en estos días se actualiza el debate en nuestro país por casos puntuales de la niña lamentablemente en Mendoza, el caso del padre que amenazó a un compañero de su hija de 13 años porque él le hace bullying a su hija. Bueno, él también terminó generando un mensaje muy, muy violento. El bullying, ¿cómo se trabaja? ¿Desde qué lugar? Cuando incluso vemos que institucionalmente a veces no se ha generado ese desarrollo. De hecho, hoy se está activando un juicio contra el Estado en Jujuy porque no supo intervenir en un caso de bullying. Mira, cuando se produce una situación de bullying, hoy esta mañana me hicieron una nota en Cadena 3 de ahí de vuestra provincia. Cuando se produce una situación de bullying, evidentemente hay un silencio pedagógico. Así dice Mara Brauer, que es la autora de la Ley de Convivencia. Silencio pedagógico significa que el lugar, la escuela, fundamentalmente donde se producen estas situaciones, no ha intervenido. No ha intervenido a tiempo o no lo supo hacer. Eso por un lado es muy angustiante, es cruel el bullying y hace mucho daño, pero de ninguna manera justificamos desde nuestra ONG una respuesta violenta como la de este papá de Mendoza. Sí. Y cuando vos te pones a leer un poquito más fino, es una persona violenta, evidentemente, ha estado preso y en una de las cosas que dice que no le importa volver a estar preso. Yo creo que este papá tendría que preguntarse cuáles serían las consecuencias si él procede de esa forma que está amenazando. Lo único que va a lograr es volver a ir preso y dejar a su hija, que estuvo sufriendo bullying, sí es cierto, y que no lo merecía, la va a dejar sin papá nuevamente, y la va a dejar expuesta ante la sociedad. Entonces uno tiene que medir las reacciones en lo posible. No estoy justificando en ninguna manera el bullying y el maltrato que ha recibido esta chica, pero he leído comentarios de muchos padres avalando esta respuesta violenta de este papá. Y de ninguna manera podemos responder violentamente ante una situación de bullying o ante cualquier otra. Si no, entramos en una espiral de violencia que no sabemos dónde termina. Sí. Para eso hay que resolver el problema donde se produce, si es en la escuela o en el club, y involucrar a las autoridades de esa institución para que intervengan. Involucrar a todos los actores, víctimas, hostigadores y compañeros que presencian esta situación para que también la impidan y tomen conciencia de lo nocivo que es reírse o burlarse de quien lo está padeciendo, y por supuesto a las familias. Pero reacciones violentas, no. Justicia por mano propia, nunca. Arístides Álvarez, muchísimas gracias por el contacto, por referenciar con nosotros una fecha como la de hoy en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes.